Puedes abrir tu Biblia, por favor, y vamos a Marcos, el Evangelio de San Marcos, a capítulo 10. Y aquí en este capítulo es donde definitivamente ya da vuelta. Jesús deja Galilea, empieza a caminar hacia Judea y realmente es la última vez. O sea, ha ido subiendo y bajando de Galilea a Judea, cruzando por Samaria. Hemos visto como en Cesarea Filipos, entre gentiles y todo. O sea, hemos estado con gadarenos y cuantos más. Pero en esta parte está terminando su recorrido, su último recorrido en Galilea, y ya empieza hacia el sur. Y de ahí realmente, o sea, si ves en capítulo 11, ya es la entrada triunfal. Pasa por Jericó, visita a Zaqueo, sana a Bartimeo saliendo de Jericó y así. Y realmente ya en Jerusalén pues es para ser crucificado. Entonces, Marcos lo lleva como que mucho más en corto. Cada encuentro lo narra más brevemente, pero lo paralelo con esto está en Mateo 19. Y toca tres cosas aquí en capítulo 10 que son importantes, bueno, 4. Pero Mateo lo expande más. Vamos a ver hoy, empezando en versículo 1. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Entonces bajan del mar de Galilea por el río Jordán, y en la llanura del Jordán está de un lado Jericó, la ciudad, y del otro lado es el otro lado del río, como dicen. Entonces, y es mucha llanura en esa parte. Entonces es donde viene gente del oriente que viene a hacer peregrinación a Jerusalén porque se acerca la Pascua. Entonces cruzan ahí. Otros vienen del norte, desde Persia, vienen entrando por Capernaum, bajan por el mar de Galilea, dan la vuelta y bajan por el río Jordán y siguen la cuenca del río Jordán. Y no es muy hospitable. El mar de Galilea está bajo nivel de mar, el río Jordán está bajo nivel de mar, y va de mal en peor porque el mar Muerto está más bajo nivel del mar. Entonces, terrible calor y casi nadie va. Entonces lo ocupaban los judíos como el camino de peregrinos, o sea, para estar con los que van a Jerusalén con ese propósito. Y entonces no hay comercio, no hay caravanas, no hay nada de eso. Y cuando ya empiezan a subir a partir de Jericó, iban cantando los salmos de ascensos, y eso lo puedes ver del Salmo 120 en adelante hasta el 134, que es mucho cantando acerca de por qué vamos a Jerusalén, qué esperamos allá y demás. Entonces, para entender qué es el cuadro que vemos aquí. Y volvió el pueblo a juntarse a él. Es interesante porque aquí comenzó cuando fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Entonces la gente llega ahí, empieza a haber expectativa, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Ahora, muchas Biblias traen aquí un título que Jesús y el divorcio, algo mencionando divorcio. Y es importante cuando el verbo que ocupa aquí, que le preguntan si es lícito al marido repudiar a su mujer, que divorcio es una palabra que viene del latín, y la palabra que usaban es eso, repudiar. O sea, realmente no es irte, como alguien puede decir, a mí no me corren, yo me voy. Pero aquí entonces no es tanto en la cultura. Simplemente repudia a su mujer y ella queda en la calle. Entonces, interesante pregunta de parte de los fariseos, si te pones a pensar. O sea, entre milagros y sanidades y la enseñanza, o sea, vienen cuando él ha estado enseñando sobre el reino de Dios, y vienen con esta preguntota de que si el hombre puede correr a su mujer y echarla a la calle. Y ya busca otra. O sea, como que eso realmente es mejor el entendimiento de la pregunta. Y otra cosa con eso, hay dos palabras que se usan en la Biblia en griego, como lo escribieron en griego. Uno es apostasía,
que entendemos es cuando la iglesia o un cristiano abandona al Señor, repudia al Señor. Pero su forma masculina es apostación y es esto, repudio, es divorcio. Entonces, interesante que apostasía es en efecto que un cristiano o la iglesia en sí en los últimos tiempos se divorcia de Dios, se lo repudia. El problema es que a Dios no le echas a la calle. ¿Y a dónde vas tú? Entonces, pero ve, o sea, es así de intenso, así de grave y serio tomar esa decisión. Nadie simplemente como que se va enfriando, se va apartando o algo así. Tiene que llegar a un punto de rompimiento, ¿ok? Para llevarlo a cabo en esos términos. Entonces Jesús, interesante, Él es Dios, entonces Él está citando siempre las Escrituras en sus enseñanzas. Entonces le hacen esta pregunta, pero dice para tentarle. Ahora, ¿qué es lo que ellos esperarían, los fariseos? Es importante entender eso, que los fariseos hoy son los ultraortodoxos, no el judío ortodoxo en sí, que simplemente es cuidadoso de guardar los mandamientos y mucha reverencia. Los ultraortodoxos, si has visto alguna foto, es súper tradicional, pero hasta ridículo, realmente. O sea, en donde está a 48 grados todo el año, andan con su abrigo negro hasta las rodillas y un sombrero, no sé si lo has visto, su sombrero así, que es de piel con pelo, o sea, con pelaje de nutrias o no sé qué, o sea, así. ¿Por qué? Porque migraron desde el norte de Europa, desde Rusia, entonces traían eso, entonces así de tradicionales. No conoces a nadie tan tradicional como un ultraortodoxo. Son los que si va una mujer en la calle, la escupen. Si va a la mitad de la calle, la escupen para que no se les acerque. Si tienen que viajar, no pueden sentarse junto a una mujer que no sea su familia. ¿Por qué? Porque llevan esto que la mujer es el mismo pecado. Eso es muy cercano al Islam, ¿ok? Que la mujer es el mismo pecado. Que no hay mucha promesa ni esperanza para una mujer musulmana estar en el paraíso. Eso es para hombres. Y una que otra mártir mujer. Entonces, viendo eso, o sea, ¿qué es lo que los fariseos realmente están ofreciendo? A una mujer que son hijas de Abraham, ¿ok? Son también, y el Mesías va a nacer de una mujer de la casa de Israel, o sea, pero ves la distorsión, cómo empieza a poner todo alrededor feo. Es importante ver eso. Por sus frutos, dice Jesús, los conoceréis. Entonces, le quieren hacer esta pregunta. Fariseo viene derivado del hebreo que es apartado. Entonces son los apartados. Tú allá, nosotros acá, porque tú eres inmundo. Entonces es importante entender esa cosa y luego le preguntan que si es lícito al marido repudiar a su mujer. Ahora, ¿por qué entre eso? Los fariseos, que eran los más estrictos, tenían 3 opiniones, 3 posturas sobre el divorcio entre ellos. Y es interesante, alguien ha dicho, ¿no?, que si juntas 3 judíos hay 5 opiniones, o 3 rabinos, entonces hay 5 opiniones. Es discutir y alegar y razonar y todo eso. Y Jesús simplemente dice, ¿qué dice la Biblia? Y eso debe resolver la polémica, ¿no? Pero una postura era que por fornicación, y Jesús lo aclara, aquí por fornicación, pero eso es lo que dice Moisés en el Antiguo Testamento. Pero los fariseos lo habían interpretado que es cualquier cosa que no agrada a Dios. Entonces fornicación, o sea, impureza. Pero ya como calificaron todo como impuro, ¿ok? De manera que tienen que ir para no romper pedazos de papel de baño en el día de reposo, lo van cortando de antemano el viernes para no quebrantar la ley. O sea, en serio, ¿Dios está preocupado de eso? O sea, elevadores que se paran en cada piso y abren automáticamente para que tú no actives con un botón, porque eso es encender algo. Entonces no hay que encender fuego en el día de reposo.
pero entonces contratas a un gentil que te cocine en el día de reposo, porque de por sí va al infierno. O sea, ves cómo distorsiona y qué lejos está de Dios como Él opera. Que Dios amó de tal manera al mundo. O sea, lo que Él dio para salvar y lo que estos no dan ni siquiera la hora en el día de reposo. Entonces, viendo lo complicado que es eso, hay alambres alrededor de Jerusalén, no electrificadas, pero simplemente sirve porque eso mide cuántos pasos. Entonces vamos a ir al muro de lamentación a orar, pero tienes que no caminar demasiados pasos en el día de reposo, porque entonces ya tienes que quedarte hasta que amanezca el domingo, tienes que quedarte ahí donde estás, porque ya agotaste tu cuota de pasos. Entonces los alambres advierten. Tienen señalamientos en los caminos alrededor, porque un ultraortodoxo, como tú no debes de manejar un auto en el día de reposo, cruza la calle confiando en Dios que nadie le podrá atropellar porque Él sí obedece. No conoces a nadie tan legalista así, no conoces a nadie tan loco, nadie tan juzgón. O sea, podemos conocer a gente un poco difícil, pero nadie es así. Entonces, viendo que estos con esto estaban viviendo, y Jesús tenía que hablar con ellos y no puede no contestarles, porque entonces agarran de eso como motivo de acusarle también, que se ve que es ignorante. Entonces tiene que dar respuesta. Pero ve el debate y la contienda entre ellos. Y la única vez que pudieron ponerse de acuerdo los saduceos, que eran ultraliberales en todo y muy seculares, pero eran mayormente sacerdotes, es en cuanto a Jesús, hay que destruirlo. Entonces los saduceos y los fariseos por fin se pusieron de acuerdo, y Herodes y Pilato, todos estaban conscientes, hay que destruirlo. Pero no quiero estar en ninguno de estos equipos, ¿de acuerdo? Ok, entonces están con eso y le hacen esta pregunta. Entonces va desde fornicación, algo que yo considero desagradable o impuro, y algo tan sencillo que quemó los frijoles. Y ya me puedo divorciar de ella, ya le echo a la calle. ¿Por qué? Porque, caray, que le ponga en fuego lento, que se fije, para eso la tengo como esposa, y si no puede cocinar sin quemar los frijoles, no es digna. Entonces ve cómo cambió eso. Cuando leemos en Efesios lo que Pablo escribe a los Efesios acerca de maridos, de esposas y todo eso, es revolucionario, porque ni los griegos ni los romanos, el mundo gentil era muy parecido en este sentido. Las mujeres no tenían derechos ni consideración. Esclavos menos y niños menos. Entonces, viendo eso, la pregunta es, ¿qué defina? Pero entonces, porque si dice esto, se pone en contra de los otros. Y si dice esto, se ponen, o sea, equipo A, equipo B y equipo C. Entonces, Jesús no se deja jalar a su polémica de ellos, que ellos no podían resolver, discutiendo sobre una palabra. ¿Ves cómo en el Nuevo Testamento Pablo le dice a Timoteo que no contiendan sobre palabras? Es este tipo de contienda, ni de genealogías, porque era esto también. O sea que tú no puedes, o sea, tiene que ser de esta tribu y así, o sea, todo enredado. Y hasta la fecha. Entonces Jesús dice, ¿qué os mandó Moisés? Cita en la Biblia. Y es muy importante, eso nos marca algo a nosotros también, pues ¿qué dice la Biblia? Entonces hay un muchacho que siempre me ha preguntado, Jaime, ¿tú qué opinas de esto? Y digo, bueno, la Biblia dice esto. Y empieza a discutir con lo que acabo de citar. ¿Es pastor o era pastor? Entonces digo, bueno, pero ajá, sí, te entiendo, pero acuérdate también, la Biblia dice esto. Y eso siguió un tiempo. Por fin dije, ¿por qué me preguntas lo que opino? Te contesto diciendo no mi opinión, sino simplemente lo que dice la Biblia. Y tú tienes que juzgar si lo que la Biblia dice es contextual a lo que estás preguntando o si lo saqué de su contexto. Es todo. No tienes que discutir con lo que dice, sino si yo lo aplico bien. ¿Sí o no? Bueno, es que sí o no. Ok, entonces lo que tienes ahí es un necio.
y que es una trampa, no para enredarme a mí, pero está buscando que alguien le dé permiso para algo que él quiere. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? Entonces, seguimos. Dice, pues, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Entonces le das eso y ella se puede, eso lo que lo manejaban es que ella si se casa con otro no comete adulterio porque ya es divorciada. Entonces legalizan, por decir, un asunto que sin entender por qué Dios dio esa ley. Entonces seguimos y Jesús lo aclara, que está escrito ahí, lo pueden ver y todo, pero Jesús lo aclara porque tanta discusión se habían apartado de la intención. Y algo cuando lees tu Biblia y no entiendes algo, busca la intención. ¿Por qué está ahí? O sea, ¿por qué Dios dice esto? ¿Por qué Dios opina, como Pablo dice, que no pondrás bozal al buey que trilla? Que eso está en la ley. Y había muchas leyes simplemente de cómo trataban a su buey, su burro, o sea, todo, cómo tenían que hacer para todo. Pero perdían la intención. Entonces tú no puedes encender fuego en el día de reposo, pero un gentil sí. Pero la ley dice, ni el que mora en tu territorio. Esta es la ley para el extranjero como también para el israelita. Pero como que pudieron mover eso y decir, bueno, él realmente no habita con nosotros, está de visita. O sea, siempre hay formas de cómo moverlo y entonces lo que estamos haciendo es legal. Y el legalista no es el que está con un afán de agradar a Dios, sino con un afán de poder hacer todo lo que él quiere y no quedar descartado o expulsado. En fútbol es el jugador sucio, que siempre está jalando camisetas, siempre está metiendo pie, siempre está haciendo trucos y trampas y todo eso, y cuando le ponen tarjeta amarilla es el que más llora. ¿Ok? Entonces, normalmente no decimos eso. Si eres muy fan de fútbol, checa y verifica que no seas fan de los fariseos de la cancha. Entonces, respondió Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón, interesante, no de corazón de hace 20 generaciones, no, por la dureza de vuestro corazón, que Dios preveía. La idea es que eso protege a la mujer de no quedarse sin un futuro, porque repudiado por un marido, nadie se casa con ella. ¿Ok? Y si le corrió con todo y sus hijos, menos. Y entonces igual tiene que volver a casa de sus papás, pero cuando ellos mueran como mujer no tiene patrimonio. Su patrimonio son sus hijos y que quede con un marido. Entonces con eso Dios dice, tiene que ser por estas condiciones solamente, o sea, ella ya se la buscó. No, o sea, ni el marido la tiene que tolerar si ella es así, porque quién sabe si son sus hijos. Entonces sí es muy serio lo que está pasando. Engaño, adulterio es dolo. Es engañar con el fin de causar dolor. Entonces, viendo así, o sea, Jesús dice por la dureza de vuestro corazón. No es para que ustedes puedan ir moviendo las rayas en la cancha y calificar algo. Si se acuerdan cuando fue el penalti, que alguien dice, bueno, así fue, que no fue penalti y redibujo el cuadro de la portería y pues, se hizo viral eso y todo el mundo, sí, estuvo mal. Pero los fariseos hacían eso en forma regular. Entonces, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Entonces Jesús, otra vez, ¿cuál es la intención de Dios al dar un reglamento así? ¿Cuál es su intención acerca del matrimonio? No acerca del adulterio o el divorcio. Eso es secundario, porque en el principio no era así. O sea, Dios no le dice, oye Adán, de una vez te voy a pasar la cuenta. Que si un día te cae mal Eva, no hay otra mujer para ti, Adán, pero bueno, si te cae mal, la puedes repudiar. Aquí mismo en el Edén. Dios no lo tiene contemplado para ellos. Y nosotros no lo tenemos que tener contemplado tampoco. Entonces, eso es la intención.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y eso viene de Génesis capítulo 2. El hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por eso, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces están así. Simplemente les cita lo que dice la Biblia en el origen del asunto. No después, siglos y milenios después, en el desierto de Sinaí, estableciendo la ley y el código por el que va a vivir esta nación, que son rebeldes, que son duros de corazón, que se quejaban de todo. O sea, en el principio eso no era la intención de los mandamientos. Entonces, si tú no sabes qué hacer, busca el origen para saber la intención de un mandamiento. ¿Por qué, por ejemplo, no codiciarás? Es uno de los 10 mandamientos. No darás falso testimonio. Es otro mandamiento. No matarás. Es un poco obvio cuál es la intención, ¿no? Dios está en contra del homicidio. Dios está en contra de la codicia. Pero ¿qué es lo contrario de la codicia? Contentamiento. Pero si Dios dice, tienes que andar contento todos los días de tu vida, nos cuesta. Y para hacer los israelitas era mejor decir no codiciarás, porque eso cubre más. Decir, voy a estar contento cuando Dios me dé mi deseo. Y sí lo manejamos mucho así. Entonces viendo qué es la intención, qué es lo que Dios ve como ideal y cuántos pasos distante estoy. O sea, hasta dónde tengo que caminar para realmente vivir en eso que Dios ve que es ideal. Pero ves que el día de hoy en muchas iglesias te ponen igual reglas. Entonces, sales de tu casa, no hiciste tu devocional, estás caminando, pisas en un hoyo en la banqueta, tuerces el tobillo y dices, es porque no tuve mi tiempo devocional. Y así, no es porque no alzaste bien el pie y no te fijaste dónde estabas caminando, a lo mejor porque ibas viendo textos. O sea, ¿qué es la intención en el devocional? Porque ya pagaste una cuota, ya pagaste piso, y ahora puedes salir y hacer tu día y todo te tiene que salir bien porque ya pagaste. ¿Sí me explico? Así nos acercamos a Dios, pero Dios así no se acerca a nosotros. Entonces, viendo la intención en los mandamientos. Entonces, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Pero en Mateo 19 dice que los discípulos dicen, no, pues entonces no conviene casarse. Eso está complicado. Ve, esos son los futuros apóstoles, Ellos están, oye, entonces está muy complicado, mejor no casarse. Porque entonces, o sea, son dos voluntades, dos vidas, dos corazones y todo. Y entonces no se trata de mí nada más, de mi felicidad nada más. No, hijo, estás pensando como niño de secundaria. No se trata nomás de ti. Entonces, ellos están así. Jesús dice, no todos pueden recibir eso. No todos van a querer vivir de acuerdo con eso. Entonces, le preguntaron y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, contra la primera. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Eso está tremendo. Mi mamá luchó mucho con eso porque nunca estuvo de acuerdo con el divorcio. Pero como eran las leyes, mi padre biológico dice, si no me das, ella tenía que firmar el divorcio. Como era el adulterio en el caso, o sea, ella tenía que darle el divorcio. Y nunca le quiso demandar, porque mi mamá era noble y buena mujer. Entonces, pues mejor se aguantó. Nunca hubo pensión, nunca cumplió con sus obligaciones, todo así. Mi mamá, por vergüenza, no quiso ir a un juzgado a meter una demanda, ni para darnos de comer. Mejor iba a ver la forma. Entonces, viendo cómo es esto, dice, si no me das el divorcio, de por sí me voy. Y voy a vaciar la cuenta del banco, me llevo el coche y vendo la casa, todo a su nombre. En las leyes nada mancomunado.
Entonces mi mamá, sí, pues voy a quedar con 3 niños en la calle. Ok, ahí está tu divorcio. Pero realmente, ¿dónde está el dolo en eso? Okay. Entonces, viendo eso, y Dios había hecho una seguridad para las mujeres en un tiempo en que las mujeres no tenían protecciones y no tenían derechos. Y no había códigos legales que protegieran a mujeres y niños. Entonces, viendo eso, es importante ver, y los discípulos, no, pues, ¿cómo? Sí, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Entonces está feo. Mi mamá se vuelve a casar y siempre andaba con mala conciencia por eso. Hasta que le dije, mira mamá, porque después murió mi papá que nos adoptó y murió la 4ª esposa de mi padre biológico, o sea, así. Y le habla por teléfono, ni le manda una carta, o sea, profesor de universidad, doctorado en literatura, o sea, no era un vago, alcohólico sí. Entonces le habla por teléfono, le propone matrimonio, dice, siempre estaba mejor contigo. Mi mamá así, temblando y blanca como papel, así. Y le dije, mamá, no puedes volver a casarte con él porque es esto y eso, la Biblia dice así, que no puedes así, entonces Nel. Y ella así, revivió, porque era un terror. Entonces tengo que ser obediente a Dios. No, tú fuiste obediente a Dios, Él no. Entonces te dio carta de divorcio, te volviste a casar, no fue tu culpa nada de eso. Sí, pues así. Entonces así pasa en la vida y la Biblia nos muestra la intención de Dios y cómo navegar en nuestra vida de acuerdo con eso. Ok, entonces versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Entonces ahorita los fariseos lucieron muy mal, puro gángster, pero ahora los discípulos lucen muy mal. Entonces traen niños, nomás que los toque. Pero si te acuerdas cómo eran las multitudes que se trepaban uno sobre otro con el fin de tocar a Jesús, y ahora les traen niños, es un poco peligroso. Entonces yo entiendo a los discípulos que se arma la cosa como cuando saquearon en Acapulco y niños salieron lastimados y aplastados y todo eso. Simplemente por sacar cosas que ni podían preparar porque no había ni gas ni electricidad. Entonces ahí están, pero entonces, o sea, los discípulos podían haber empezado por este lado, es que esto no conviene, pero los reprendían que no los traían a Jesús. Entonces, importante ver ahora el cómo manejar situaciones que pueden ponerse complicadas, como cuando la multitud pierde como que el uso de su razón y no juzga bien y algo puede suceder. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí. Acuérdate, Jesús mínimo 2 veces calmó una tormenta. Entonces, si Jesús no se espanta que la multitud está trayendo niños, tú te espantas. Jesús no se espantó. Entonces, si la tormenta que estaba llenando la barca de agua no le asustó, entonces Jesús, si lo ves preocupado, si lo ves tenso en esta situación, ahora sí preocúpate y ponte tenso. Pero realmente Jesús estaba tranquilo. Quiere decir que Él sabía que es el momento que hay que hacer esto. Él siempre mirando a su Padre, solo hago lo que veo hacer mi Padre. Si veo hacer mi Padre que yo bendiga a los niños, yo los voy a bendecir. Y no va a pasar otra cosa. O si pasa es lo que tenía que suceder también. Entonces, los discípulos en un marco social, su educación, sus costumbres y todo, tratando de manejar en una forma coherente y responsable y todo eso, pero no lo hicieron bien. ¿Por qué? Porque estaban mirando al problema, otra vez, que está la multitud y no tiene nada para comer. Están viendo la tormenta y no están viendo Jesús en la barca que está dormido. Entonces le acusan a Jesús que no le da cuidado de que ellos se ahoguen. Entonces, o sea, ven lo que no va de acuerdo con el marco que tienen, ven así, en lugar de ajustar esto a lo que ven en Él,
quieren ajustar a Jesús al marco de terror que han tomado. Entonces es importante ver eso, es lo más difícil para mí. Cuando las cosas se aceleran, cuando hay un gentío, cuando hay mucho ruido, cuando están corriendo y subiendo y todo eso, yo me pongo así, entonces de una vez yo voy a meter mano y voy a pararme aquí, voy a poner conos de estacionamiento, voy a poner cinta amarilla y vamos a poner orden por el bien de todos. ¿Y qué está haciendo Jesús? Y es muy difícil, al menos para mí, detenerme y decir, ¿qué está haciendo Dios? ¿Dónde anda en este asunto, en esta situación? Si lo hacemos, ayuda mucho a decir, creo que podemos estar tranquilos. Hace muchos años, cuando en la crisis de los 80, que estuvo bien buena, íbamos en un vuelo de aquel entonces Mexicana y dos veces pasó algo raro. Una vez como que había un ruido y no sé qué más y así, pero mi esposa y yo nos fijamos que los sobrecargos estaban tranquilos. Y cuando ya da la señal, así, pip, así, se paran, hacen eso y empiezan a hacer cosas en el despegue. Y estábamos viendo, ellos estaban muy tranquilos. Entonces decidimos, ellos en cuántos vuelos por semana, ¿no? Entonces consideran que todo está bien, aunque yo estaba así, pues estará bien, pero ellos tranquilos. En otra ocasión salimos despegando de México y iba a hacer escala en Puerto Vallarta. Entonces no subíamos y estaba vibrando el avión. Vuelve a bajar las llantas, o sea, despega y las sube y luego las vuelve a bajar y no está tomando altitud, como que vamos a ver si de una vez aterrizamos en Toluca, en el lago Texcoco, o sea, ¿qué va a suceder? Y vimos una cosa, estaba una ancianita al otro lado del pasillo, como 2 filas más adelante, y vimos a los sobrecargos así, serios, se miran, y están obviamente poniendo atención si hay un aviso o instrucción del piloto. Entonces yo me puse a orar. Y vi la ancianita saca un rosario y muy así, pues vámonos, o sea, Virgen Santísima y bla, bla, bla. Oye, o sea, cada quien a su modo, o sea, porque esto está raro. Entonces así, y de repente, o sea, había un rugido y mucha vibración, o sea, digo, eso está bien si voy en la ruta, ¿ok? Pero en un avión no, todo en silencio, todo bonito, cielito azul, todo así. Y los sobrecargos riéndose. Eso es lo que quiero ver, que ellos están muy felices. Entonces sí, así, y luego se quitó todo y de repente, ¡prum!, ya sube y así vamos todos tranquilos. Suben unos gringos en Puerto Vallarta. Había una cosa de plástico, ves que era de esos con un pasillo a cada lado. Y una fila en medio así de asientos. Entonces en medio así en eso como que se soltó en la vibración. Entonces veían cables y mangueras hidráulicas y todo eso así. Entonces iba así porque el movimiento así con tuc, 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 así. Y yo ni caso le puse porque vi que los sobrecargos estaban así y todo y vacilando y sirviendo refresco y todo. Y suben los gringos y en el despegue se notó eso en Puerto Vallarta, pero no hubo regido ni vibración ni todo, o sea, todo normal. Y un gringo pobrecito dice, ¿y se puede arreglar eso? Yo nomás le dije, joven, tome asiento. No sabes lo que llevamos en el primer despegue. Pero igual, o sea, él ve eso y le preocupaba, pero realmente, ¿qué haces? ¿Traes tornillo? ¿Traes un desarmador? ¿Traes un chicle y lo pegamos? ¿No traes nada? Siéntate, cierra tus ojos, pide una cerveza. No sé qué vas a necesitar para olvidar esto y estar tranquilo, pero es proporcional, si te das cuenta. Entonces, dices, sí, he tomado muchos vuelos de avión y me impresiona cuando algo fuera de normal sucede. Pero piensa, ¿dónde estás mirando? ¿Qué es lo que te dicta o te indica que vas a pensar o sentir? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Él está tranquilo? ¿Él está feliz? ¿Él está contento? Entonces disfruta el viaje. Aunque se hunda el barco, eso es la intención, eso es lo que tiene que suceder hoy.
A ver cómo digamos, con puro popotes, así cruzamos el mar de Galilea, pero dice vamos a atravesar, entonces vamos a atravesar. Entonces, viendo eso te ayudará mucho. Número 1, en la primera parte, en cualquier mandamiento, cosas complicadas, busca dónde se ve la intención de Dios. Eso te aclara mucho la aplicación en tu caso. Y en esto ¿qué es lo que Jesús está haciendo? Se indignó, versículo 14, iba contento. Se indignó por ellos, no por los niños, y les dijo, dejad a los niños venir a mí. Ahora, claro, va a haber un momento que eso no es correcto. Ahora que agarren a sus niños, Jesús va a sanar un paralítico, o sea, abran paso o algo así. O sea, hay una cosa que hay que hacer en eso. Y normalmente la gente sabe qué hacer. Pero aquí era específicamente traer a su niño que Jesús lo toque. No que le predique un sermón, que Jesús simplemente lo toque. No es gran cosa. Pero dice, sí, pero es gran multitud. Ajá, pero si Jesús está dispuesto, ¿qué? ¿Cobras por hora o qué? ¿O discípulo? Entonces sí, nos ayuda a alivianarnos, reenfocarnos y a ajustarnos al paso que Jesús está tomando. Ok, entonces se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y como vimos la vez pasada, cuando algo ocurrió así, y Jesús dice, no es porque tienes que ser como un niño, distraído, olvidadizo, ayúdame, no puedo poner mi zapato, sino recordando una cosa, en aquel entonces no tenían derechos, no había un DIF que interviniera en casos de abuso o negligencia para un niño, ¿ok? Un niño está vulnerable y tiene que negociar todo. Ahora hace berrinches en el súper, pero ya aprendió a negociar lo que él quiere de ese modo. Pero para todo no cuenta con algo suyo que pueda comprar o que pueda ofrecer a cambio. Todo lo tiene que negociar. Entonces, cuando me pongo en el lugar de estos niños, me doy cuenta que estoy perdiendo mis varitas mágicas, mi tarjeta de crédito y todas las formas que un adulto tiene para solucionar y salir adelante. Y estoy poniéndome en una circunstancia vulnerable y que yo tengo que saber pedir bien. Y voy a descubrir que Dios me ama. Entonces, los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y los discípulos no se echaron para atrás. Es mucha humillación delante de toda la multitud que Jesús se molesta y los regañe, ¿no? Entonces, como, bueno, entonces ya no vengo mejor, creo que ya no me quiere. No se echaron para atrás. Entonces, cuando te sucede una humillación de parte de Dios, acéptala, te va a hacer bien. Otros también ya hemos pasado eso, ya en privado venimos a decir, a sobarte la espalda, no te preocupes, a mí me hicieron 3 veces peor. O sea, sí. Estuve en la conferencia de misiones de Calvary Chapel en California, di un mensaje, me tocó en la de misiones, todos, wow, súper así. Pero ya en la conferencia de pastores, ahí estoy, y Mike McIntosh, que algunos de ustedes lo ubican, y he sido muchas veces su traductor, yo me sentía incómodo. Entonces estamos como detrás del escenario, esperando que nos llame Mike, Juan Domingo y yo. Entonces Juan Domingo sale todo así, y yo salgo así con las manos metidas así, queriendo ser invisible. Así, como cohibido, incómodo, así. Y dice, porque él ha sido durante años capellán de policía, y dice, saca las manos así delante de toda la multitud, 2,000 hombres y mujeres, líderes, pastores y todo eso. Digo, bien, entonces saca las manos de los bolsillos. En la policía siempre te dicen a los oficiales que no metan las manos en el bolsillo, todos se ríen y digo, ya estoy así. Mete la panza, saca las manos, hace esto, párate, no babes. O sea, sintiendo así como niño. Saluda con la otra mano, o sea, así como niño. Y dije, está bien. Con eso ya desinfló toda la vanagloria que pudo haber por la otra conferencia donde hablé. Está bien, está bien.
y al final orar, y pidió algo raro, que Juan y yo oráramos en español por todos los pastores. Y yo nomás digo, ¿eso qué caso tiene? Pero obedece. O sea, si cuestionas, no, ¿sabes qué? Hazlo. Y sí, mucha bendición, porque la mitad fácilmente son latinos. Entonces fue mucha bendición que se les tomara en cuenta en su lengua materna. Entonces, pero yo así, incómodo, ok, ya estoy aquí parado junto a él, así como niño. Y tienes que recibir el reino de Dios como niño, sujeto a regaños, sujeto a corrección, sujeto a que te digan no, o ya es tarde, vete a dormir, o sea, sujeto a todo eso. Pero Jesús dice, es así en el reino. Entonces no está mal una humillación. Te ubica y Dios da gracia a los humildes. Sales ganando de cualquier forma. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, y saco las manos de los bolsillos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por nuestro Señor Jesús. Gracias por este maestro que tenemos, Señor. Gracias por ser como era con los discípulos suyos, Señor. Y vemos cómo luego eres con nosotros y tenemos que aceptar y decir así es, así nos pasa. Pero vemos, Señor, la necesidad tan sobresaliente de fijarnos en lo que Jesús está haciendo y no en lo que la gente está haciendo. Y buscar tu intención al dar instrucciones o dar un mandamiento. ¿Cuál es tu intención? Porque si vamos a ser siervos fieles de un buen Señor, tenemos que conocerte, tenemos que escucharte mucho y saber qué es lo que quieres realizar, qué es lo que andas haciendo. Entonces, Señor, te pedimos, guíanos con eso, instrúyenos más y permítenos caminar mucho a tu lado y ver cómo haces, cómo miras, cómo hablas, cómo te callas. Déjanos ver todo eso, Señor, y que te conozcamos bien. Te lo pedimos por eso en el mismo nombre, en nombre de Jesús. Amén.